Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nace a raíz de la idea de que conozco personas interesantes y muy talentosas y quiero que compartan sus ideas con el mundo. El día de hoy es un capítulo muy especial. Los que nos ven en YouTube podrán ver que no estamos en la sala de nuestra casa, sino que estamos en el mar. Y bueno, no podíamos perder la oportunidad de grabar un capítulo en el mar, con el sonido de las olas golpeando las piedras del espolón. Hoy estoy con Jeremy, mi cómplice intelectual, y quiero que te presentes. Bueno, muchas gracias. Soy Jeremy Vega, soy un comunicador audiovisual que no se considera tanto como dice el cartón. Soy fotógrafo, soy director, últimamente profe y bueno, un amante de todo lo que es capturar y crear historias, diría yo. Quiero que empecemos hablando de cuáles fueron tus primeras imágenes de belleza, como esas imágenes que uno experimenta cuando es pequeño y se le quedan grabadas en la retina para siempre. Pues mira que estaba pensando mucho en eso porque no lo recordaba, como que nunca llegué a pensar en eso. Y la imagen que más tengo de belleza son los álbumes familiares que eran tomados así con cámaras análogas, no sé con qué cámaras, pero creo que lo análogo y lo nostálgico tienen cierta belleza que desde hace muchos años me capturó. Me gustaba chismosear esos álbumes porque veía personas que no sabía quiénes eran, veía lugares que no sabía dónde eran, a día de hoy no sé ni dónde son, pero me cautivaron mucho porque era como, sin saberlo, era ver los archivos y la memoria de mi familia que siempre ha estado muy presente en función de todo lo que hago, pero hasta que me lo preguntaste no había caído en cuenta de eso. Entonces sí. Mira que yo he estado pensando en mis propias imágenes de belleza de infancia y justo ahorita en el camino para el mar pensaba lo mismo. Pensaba como en las fotos que tomaba mi abuelo, especialmente las fotos que le tomaba a mi abuela con una Olympus Trip 30 que le traje como que él se consiguió una de Alemania, una cosa súper loca. Eh, que están en sepia y en blanco y negro y que son como en Santa Rosa de Osos, en Bolombolo, Yolombolo, bueno, no sé, abuelito, no me acuerdo bien de dónde eras, Bolombolo, Yolombo, no lo sé. Eh, y siento que tiene que ver como este impacto que nos dejan estas fotos familiares, siento que tiene que ver con lo que ellos pensaban que era bello, como que ellos decían, esto es bello, esto es hermoso, quiero capturarlo. Y luego nosotros podemos ver esa belleza que ellos vieron a través de esas fotografías. Sí, como que me parece eso muy lindo porque cuando uno se mete tanto de lleno en el arte, uno tiene esa búsqueda consciente de lo bello, de lo estético, de lo funcional. Y ellos sin siquiera hacer ese ejercicio llegaban ahí. Y, y creo que también es una forma de aprendizaje como que simplemente vivir las cosas para que sean bellas. Y creo que hablo desde mi fotografía, justo en estos días que tenía una sesión, me preguntaban como, ¿y cómo te gusta editar esas imágenes? ¿Cómo, qué es lo que te gusta generar? Y por un momento yo tuve una respuesta súper técnica como, no, mira, me gusta tirar esto a los verdes y que la foto tenga un espacio negativo. Y como que borré todo eso y yo dije, no, me gusta que las fotos se sientan, que cuando alguien las vea o yo las vea en el futuro me den como un abrazo en el corazón, porque creo que para mí al menos esa es la función que cumple y por eso me relaciono tanto con esos álbumes familiares, porque finalmente ellos tenían para capturar momentos muy precisos. Y cuando capturaban esos momentos, yo creo que para ellos era un movimiento en el corazón que decían, hay que inmortalizar esta foto, hay que inmortalizar a esta persona que amo, hay que inmortalizar este paseo. Y no sé si inmortalizar sea la palabra, pero
querían que las cosas perduraran lo que más pudieran y lo lograron. Y ojalá uno también lograr ese hecho de que lo bello se construya con el tiempo. Mira que me parece súper importante eso que decís como del momento preciso, que siento que se ha perdido mucho con la fotografía digital. Porque bueno, por un lado yo me alegro porque se ha democratizado la imagen y pues prácticamente todos tenemos una cámara en nuestro celular, ¿cierto? Las personas que tenemos celulares. Eh, pero esa capacidad de hacer fotos todo el tiempo en cualquier momento, siento que reduce nuestra selectividad de lo que miramos, porque ya podemos mirar cualquier cosa todo el tiempo. Entonces ya no tenemos como ese detenimiento, ese cuidado del encuadre, porque pues antes cuando uno tenía las cámaras análogas eran 35 fotos y ya. O sea, eran 35 oportunidades de mirar lo más bello que has mirado en tu vida. Bueno, hablando de eso, ¿cuáles son las imágenes ya a lo largo de toda tu vida que atesoras? Como imágenes que tú digas, me hubiera quedado ahí un tiempo a mirar, a seguir mirando. Yo creo que todos los momentos donde he sido feliz, como que cuando hago memoria siento que no he contemplado lo suficiente, aunque también es como esa pregunta de no tienes que contemplarlo sino vivirlo, pero tengo siempre como esa parte mía que quiere dejar como todo capturado, sea en la cámara, sea en la memoria, y me cuesta mucho seleccionarlos, como que no tengo un filtro aún claro de qué quiero conservar, qué quiero vivir plenamente, porque no soy capaz de hacer las cosas a la vez, como que mi cerebro no es capaz de contemplar esta imagen y a la vez vivirla, pero que yo diga precisamente ese momento, los viajes en carretera, los viajes en carretera, y alguna vez los intenté retratar y como que intentaba tomar fotos a las ventanas de los buses. Me acuerdo mucho un viaje a Ituango que lo hacía, porque cuando uno está mirando por una ventana todo se ve tan lindo y como que uno aprecia un paisaje que solo se puede apreciar en movimiento, siento yo, y no he sido capaz de capturarlos y no sé si tampoco quiera, pero porque es que es un momento que se compone de tantas cosas, una música que elige un chofer, una conversación que nace de forma natural y súper bella, y luego imágenes, como uno ir pasando por un rollo de película tal cual, y pues es la vida, pero yo diría que eso y de pronto momentos con seres que ya no están, como que no sabría cómo hacerlo, pero una parte de uno, o bueno, una parte mía le gustaría tener una imagen clara con esas personas. Y hay veces como que no tenerla me frustra mucho. Entonces creo que esa sería la otra. Hablaste de los viajes en carretera y la imagen en movimiento. Bueno, como tú eres también director de videos, cortometrajes, videoclips, comerciales, ¿cierto? Quería preguntarte cómo pasas de la imagen fija, o sea, de la foto, a la imagen en movimiento. Desde la idea. Desde la idea, pues también últimamente que lo he estado pensando, es que creo que están muy relacionados y justamente que en estos días hablamos de estos referentes como Roy Anderson que vuelven sus cortometrajes y sus películas unas pinturas. Creo que de ahí ha surgido como mi manera de transformar las cosas, como que todo llega en un cuadro. No soy capaz de pensar en una idea clara de llega este corriendo por acá y pasa esto y esto, sino que es como visualizar una imagen donde todo está bello, todo está funcional, todo es orgánico, y creo que ese ha sido el ejercicio que he hecho un poco, como darle movimiento a lo que está funcionalmente quieto. Y con el tiempo también porque ha sido un ensayo y error gigantesco porque pasar al movimiento es muy difícil porque
uno sabe hacerlo, uno sabe vivirlo, pero ponerlo en acción es como una relación súper extraña porque uno deja de comportarse natural. Entonces ha sido como imito la vida. Y también, por ejemplo, pensándolo en una manera más actoral, justo los chicos cuando daba clases me decían como, ah, yo soy muy buen mentiroso y eso me hace muy buen actor. Ya pasando, digamos, a la actuación en vez de a la foto y esto. Pero era como, no, pues realmente no es saber mentir, sino saber vivir. Y en eso se compone, creo que mi ejercicio de pasar a la imagen en movimiento. ¿Cómo vivo genuinamente esta cosa? Esto. Los que nos están viendo en videos se están dando cuenta de que estamos siendo emparamados por las olas y bueno, esta también es la vida. Ahora que hablas como de la acción, bueno, tengo ahí como varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué crees que hace a una película una buena película? Y la otra es, ¿cómo te desarrollaste como director? Bueno, ¿qué hace una película o una buena película? He pensado mucho en esto porque ha sido el ejercicio de cuando me preguntan cuál es mi top 3 de películas, porque digo estas películas. Y para mí una buena película es la que te conmueve. Como que eso lo abarca todo esencialmente, dejando a un lado lo técnico y un montón de cosas. Si a uno lo conmueve, si a uno lo deja pensativo, creo que lo hace una buena película. Y, y creo que esto es lo que debería hacer el cine en general. Pues no, voy a borrar eso porque el cine también funciona muy bien siendo absurdo y haciendo un montón de ejercicios que no se permite muchas veces en otros formatos. Entonces, creo que una buena película es la que se permite ser. Y ya esa película va a encontrar a la persona que le va a mover fibras y no, una sensibilidad que no solo la nostalgia, la tristeza, sino que también una película que te haga reír, que te haga sentir vivo, que te haga recordar cosas, que te haga querer hacer cosas. Hay películas que uno ve y uno dice, tengo que moverme, tengo que activarme y hacer cosas porque esta película me movió el corazón de alguna manera y eso es como lo esencial para mí. ¿Y cómo empezó este ejercicio para ser director? Yo creo que fue un capricho, como que no hubo nada ni nadie que me dijera como deberías de ser director, sino que en algún momento sentí que tenía cosas que contar y que nadie las iba a contar como yo las quería contar. Y ahí empezó como, bueno, me toca dirigir. Fue muy charro las primeras veces porque, aunque yo estudié comunicación audiovisual, a mí nadie me enseñó los departamentos. Yo no sabía bien qué hacía un director, yo no sabía qué hacía un director de arte. Entonces yo era trabajando con un equipo de trabajo sin saber bien qué estaba sucediendo. Incluso cuando dirigí mi primer cortometraje, yo le decía cosas al actor como, tienes que estar entre enojado y triste. Y él me preguntaba, pero ¿cómo así? Y yo, sí, pues tú eres actor, tú me entiendes. Y él, no, no te estoy entendiendo. Entonces también para mí aprender a dirigir y empezar este camino ha sido como una manera de aprender a comunicarme, porque yo suelo ser como muy abstracto con las palabras y yo creo que la gente me va a entender si yo le digo tin. Y es como no, tengo que saber desenmarañar mi mente. Y es una cosa muy retadora porque es muy difícil que la gente entienda lo que uno tiene en la cabeza. Y hay veces se da muy por sentado, pero no. Hay como que saber pintarle eso a todos los departamentos, a los actores y luego a un público para que no solo sea mi película, sino que sea la película de cualquiera. Y creo que es importante que así sea. ¿Y qué es lo que más disfrutas a la hora de dirigir o de hacer imagen en movimiento? Compartir. Compartir. En estos días estaba hablando con Aras y ella no sé, de la nada me preguntó qué es lo que más te gusta de esto del audiovisual y esto y yo le dije que yo creo que casi nada, porque yo le cojo mucho fastidio
lo lento que es hacer esto, como que hay veces me desespero, hay veces todo es muy técnico, pero creo que lo que me hace seguir es compartir y hablarle a la gente, decirle como, hola, tengo esta idea, vamos a hacer esto, y luego encontrarnos y tomarnos un tinto y hablar sobre el proyecto, y luego estar en rodaje y hablar sobre lo que hicimos ayer, y luego ponernos serios y trabajar y compartir, conocer personas nuevas. Creo que lo que me encanta es el hecho de compartir con otros en esas ansias de crear, y como que también ha sido ese la intención de, aunque es mi trabajo, no volverlo tan mi trabajo porque lo estoy disfrutando, y si se vuelve algo como súper riguroso, que sí tiene que serlo, perdería mucho ese valor que yo veo, porque a fin de cuentas es un juego y que uno intenta disfrutar con los otros. Me gusta mucho cuando hablas de que es un juego y siento que hay que recalcar que es un juego serio y que yo admiro mucho que tú te lo tomas en serio y que por lo mismo es tu trabajo. Entonces, ya hablando como de el plano material, ¿cómo ha sido vivir de la imagen? Porque pues a todos nosotros nos han dicho que nos vamos a morir de hambre como artistas o creadores. Y yo confirmo una y otra vez que eso no es verdad. Y me encanta confirmarlo. Y si tú estás viendo esto y todavía piensas eso, estamos nosotros para decirte que no es así. Así que cuéntanos cómo ha sido ese proceso de vivir económicamente, de hacer imágenes. Bueno, para mí ha sido una relación de aplazar lo inaplazable de alguna manera, como que alguna vez tuve un trabajo formal, me fui para otro donde me pagaban más, me despidieron de ese y quedé como a la deriva. Y ya era como, no, yo voy a vivir de esto y me voy a volver un director de foto, un fotógrafo. Y siempre ha sido como con mucho miedo porque inevitablemente me termino comparando con mis amiguitos que tienen un trabajo de verdad, llamémoslo así. Pero ya han pasado creo que 4 años en el que he vivido de esto, y es confiar en uno porque ese es el paso más esencial. Si uno no confía en el trabajo de uno ni en el valor que las otras personas le pueden brindar a uno, eso no va a pasar. Y ha sido muy retador a nivel familiar, personal, porque siempre son esas dudas de te vas a morir de hambre, no vas a alcanzar el final de mes, o muchas variables, y porque también pasan los años y es como esa angustia de, uy, ya no tengo 18, qué vuelta. Pero igualmente uno resuelve, y algo que alguna vez tú me dijiste es confiar en esa capacidad de resolver de uno mismo, y eso es muy importante porque hay muchas formas de vivir, y es eso. Hablemoslo en plata. No solo se hace plata trabajando por una quincena en una empresa, sino que hay tantas alternativas, hay trueques, hay formas de vivir de lo creativo. Y uno tiene que ser, claro, un poco flexible porque no siempre va a ser, vas a vivir de hacer películas, no. Hay veces hay que dirigir un videoclip que a uno no le gusta, un comercial que a uno no le gusta, pero hace parte también, hace parte también como permitírselo. Y bueno, yo creo que ha sido a los trancazos. Un consejo que le daría de pronto a los que estén iniciando y que yo apenas estoy aprendiendo es saber administrar la plata, porque esa es otra cosa que a los artistas y en general a nadie nos enseñan, es como cómo manejo mi plata, cómo manejo mi tiempo. Y es importante por eso hacer valer el tiempo de uno, porque mira, por eso no estamos trabajando en cualquier otro lado, porque necesitamos el tiempo para hacer ciertas cosas. Mira que me parece que volvemos como al tema de lo serio y que me resulta muy relevante porque hay todavía como un imaginario de que los artistas somos bohemios y sollados y flow y fluir por aquí y por allá y no estructurarnos porque eso es de gente, eso es de otra gente, ¿cierto? Pero no, o sea, ser artista también es hacernos nuestros propios cronogramas y tener que cumplirnos a nosotros mismos también para cumplirle a otras personas. Eh, Invertir en nosotros mismos, en nuestros equipos, nuestros recursos, nuestros conocimientos.
porque además, digamos que la industria de la imagen va muy rápido. Entonces, todo el tiempo, por lo menos yo me estoy preguntando cómo llego a las imágenes. ¿Cómo es tu relación con la escritura? Con la escritura es charra, es charra porque apenas estoy comenzando a coger el hábito de leer gracias a alguien, pero aún así me he atrevido a escribir mucho porque ha sido como algo que ha estado muy presente en mí y no sé, así no sepa usar las palabras correctas, creo que me gusta poder hacerlo porque mi mente es muy blandita, lo voy a decir así, y las cosas se me escapan rápido y necesito anotarlo, necesito exteriorizarlo y todo se resume en escribir. Eh, ulti- Cuando empecé a escribir era un ejercicio muy personal, mis cortometrajes eran cosas muy personales, convertidas en cosas muy poéticas, por así decirlo, en imágenes muy poéticas, pero con el tiempo me he ido aprendiendo a desligar un poco de mí y a poder escribir historias más allá de lo que siento, sino que escribo hay veces ya cosas que quiero generar, que me gustaría ver, que me gustaría explorar, ya no tanto cine de autor de hoy estoy, sino como este personaje cómo está y cómo se relaciona con el mundo. Y últimamente también hay veces me da envidia de los personajes porque escribir su relación con el mundo es tan amplio que es como, wow, yo quisiera ser ese personaje hay veces. Y esa es la forma en la que hay veces les doy alas. Y también me gusta últimamente tener un poco un diario como para dar paso a lo que es importante y cuando esté más grande y se me olviden las cosas, saber qué fue importante en aquel momento. ¡Ay, ay, ay! Amiguitos, se me acaba de emparamar el celular de una forma que ustedes no entienden. Dios mío. Bueno, no sé ni siquiera si esto sigue grabando. Sí. Bueno, no sé por qué nosotros pensamos que esto no iba a suceder. No sé, no entiendo. Como que estuvimos aquí en la mañana y esto no estaba sucediendo, pero bueno, el mar se creció. Ahora estamos radicalmente emparamados, pero bueno, producción no para. Mm, hay algo que dices ahí como en la formación del personaje, en la construcción del personaje, que me remite nuevamente como al compromiso con esos mundos. O sea, como que cuando todos nos montamos en un videoclip o en un cortometraje, sea de ficción experimental, documental, como que es de verdad un juego muy serio en el que estamos con un montón de personas que están también jugando con nosotros. Y es importante que todos nos comprometamos con ese universo que estamos construyendo, desde los objetos, desde los espacios, desde la iluminación, desde la acción, desde el cuerpo, desde la palabra, desde el movimiento. Y eso me gusta muchísimo porque es como, qué ociosidad. A mí realmente me resulta supremamente ocioso el cine, el audiovisual en general, desde sus inicios, o sea, desde esa idea de capturar el movimiento en una imagen fija, me parece una ociosidad tremenda y yo amo mucho a la humanidad por eso. Gracias humanidad por el cine. A veces hay que parar y decir eso. Yo siento que justamente no sé quién empezó con esto de explorar, pues sí sé quién, pero cuando empezaron a explorar las imágenes en movimiento, cuando lo pienso es similar a pensar en un niño cuando descubrió que podía golpear una caneca con otra y luego creó un juego de eso. Es que el cine hay veces me da la sensación de que no es tan importante, pero es vital hacerlo porque
hay algo un poco incomprensible que impulsa a hacerlo. Claro que es una industria, claro que si funciona es la gallina de oro, pero más allá del dinero, el cine es una necesidad como salir a tomar el sol, como hablar con alguien y que claro, hay veces sí es una ociosidad de películas que uno dice, pero ¿por qué? Que bueno, que quizás es otro tema que hay veces sí me cuestionó mucho lo innecesario en el cine, que hay muchas cosas y muchas películas que considero que son innecesarias. Es un poco contradictorio lo que decía al principio, porque claro, una película habla por sí sola y va para diferentes personas, pero también algo que es claro es que el cine es político y como todo en el arte es político. Entonces hay cosas que yo digo, yo creo que no, yo creo que esto no debería estar sucediendo aquí, no debería ni de pensar en que sucediera, pero bueno, ya existen y bueno, también ahí está el tema con el cine, da de qué hablar y da de qué reflexionar, pero hay muchos puntos como en todo. Profundicemos en eso. Pues como que el otro día, en el otro capítulo con Daisy, que era creo que el noveno, la voluntad de la mirada, hablábamos de eso de cómo elegimos mirar las cosas, cuándo mirar, cuándo lo que hablábamos, cuándo ser observador y cuándo capturar. Así que me gustaría que habláramos un poco de esa decisión que es política de capturar y también, o sea, capturar y no capturar. No capturar también es una decisión política muy válida. Bueno, yo creo que me voy a ir primero a lo que me parece como lo más tangible, que es por ejemplo los casos de la pornomiseria, que es como, ¿por qué estás capturando eso? ¿Cómo lo capturas? ¿Para qué? También qué sucede con esas personas que estás capturando. Y, Háblanos de la pornomiseria para las personas que no saben qué, pero no saben qué es. ok, la pornomiseria es, digamos, un movimiento que nace como en los 70, más que todo en Colombia y principalmente en Medellín y Cali, que había como esa situación de violencia, de muchas personas en situación de calle. Y si no estoy mal fue como el movimiento de Cali, de Espina No, no, no fueron ellos. ellos estaban en contra de eso. Pero ellos no fueron los que crearon el concepto de la Ah, sí. pornomiseria. Si no estoy mal, sí. Porque fue como, fue categorizar lo que muchas personas están haciendo, como le tomo una foto a una persona que está en necesidad en vez de ayudarla y luego mando esta foto a una exposición en Estados Unidos y me lleno de plata, pero no me relacioné con esta persona. Es como irse a lo que es la moral y la ética en relación como con lo que estoy decidiendo capturar. Y de otra manera también es uno decide capturar o no capturar para decidir qué vivir, porque son dos cosas demasiado diferentes. Tener una cámara al frente o incluso pensar en pintarlo a simplemente verlo. Por ejemplo, este momento a mí me encantaría capturarlo, tomar una foto aquí, pero es como estar, vivirlo. Y bueno, volviendo a lo político, eh, es que antes de ser, pensar en, soy un profesional, soy un cineasta, soy un fotógrafo, soy un artista, es ser consciente de qué está sucediendo alrededor. No puedo hablar de una sensibilidad sin saber qué sucede a ciencia cierta allá, porque es faltarle respeto al que la vive, al que lo siente. Entonces como que este es el dilema con muchos directores, por ejemplo, que hacen películas sobre guerra, sobre situaciones, pero escribiste un guión muy idealizado, muy ficticio de lo que pasa, pero las cosas no funcionan de esta manera. Y si quieres hablar de esto, tienes que entenderlo y tienes que entendernos para respetarnos. Y esto sucede demasiado y seguirá sucediendo, pero es ser esto, ser muy consciente y darle el valor a la imagen para poder respetarnos. Y que creo que aquí entra como la importancia de la formación crítica,
que muchas veces puede que no la encontremos en la academia, sino siento yo como en espacios de encuentro con personas quizás un poco alejadas de nuestra burbuja, ¿cierto? Porque es pensar que estamos creando un universo y así como en el mundo hay un montón de visiones distintas, en nuestros universos también deben de existir esas visiones distintas. Apostarle, por ejemplo, a hacer una investigación con un sociólogo, con un antropólogo, con un licenciado, licenciada, para darle cada vez mayor profundidad a esos universos que nosotros estamos creando y también tener un respeto con la imagen, con lo que estamos retratando y con nosotros mismos. Eh, y yo creo que finalmente todos deberíamos de irnos por ese lado, porque aunque claro que el arte está en función de hacer sentir cosas, no creo que deba ser usado para revictimizar o dañar a otras personas que es como lo estás viviendo y voy a hablar sin saber de esto, es como no ser consecuente con la verdad y también como me cuestiono yo mucho como porque alguien decide hablar de esto sin tener una implicación. Y también es eso, ahí va la pornomiseria. Por ejemplo, aquí que sucede mucho en Medellín es como lo que llamamos ese cine de exportación, que es como eh, volvemos arte nuestras tragedias y bueno, nos aplauden en un festival en Francia y es como, bueno, estoy en Francia, pero ¿qué pasa con los que siguen allá? Entonces es como muy doloroso porque también aquí en Latinoamérica estamos aún muy con ese chip de exportar lo que hacemos para que la gente nos aplauda, pero es como, uno, si lo vamos a hacer es involucrándonos, que entendamos de qué estamos hablando. Y dos, también explorar las posibilidades en este lado del mundo de la ficción, la fantasía, las historias que pueden irse de otras maneras más allá de lo que ya está rozando el documental, porque a veces creo que no se termina haciendo tanta ficción acá, sino dándole monólogos a un falso documental y es como, qué fuerte, muy fuerte la verdad lo que sucede. Y ya para finalizar, danos unas palabras para las personas que están empezando a crear imágenes y que quisieran vivir de eso. Eh, Mañana todo estará bien, eso es importante tenerlo presente como artistas, puede que uno se vea embalado, puede que uno a veces tenga un bloqueo, pero tener la confianza de que mañana todo va a estar bien porque nos estamos esforzando y queremos hacerlo. Y esas dos cosas ya hacen que las cosas estén más cerca de suceder. Y también rodearnos de personas que nos ayuden a crear estos sueños, a crear estos universos, a creer en la vida, porque algo que sí es muy importante, al menos si vas a hacer cine, es que esto no se hace solo. Esto es un colectivo en el que hay que amar y ya luego crear. No me gusta lo de crear sin amar porque se pierde un poco el horizonte para mí. Siento que es importante que nos amemos en el proceso y tanto nosotros mismos como a los demás. Y recalco lo de nosotros mismos porque se da muy duro, uno se da mucho palo, uno dice que lo de uno no vale, pero vale, valdrá más y en muchísimos años será algo súper inmortalizado porque aunque puede que sea un capricho, es un capricho importante y no lo tomamos muy en serio. Así que eso, tómenselo en serio, amen y un abrazo al arroz chino que nos ha acompañado en tantos rodajes. Total. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por crear imágenes. Gracias por invitarme a crear imágenes contigo. O sea, gracias por invitarme a amar la vida contigo y amar un poco más mi mirada.
Gracias a ustedes por vernos, gracias a ustedes por escucharnos. Nos reportamos desde el Mar Caribe, emparamadísimos. Nos vemos en una próxima velada metafísica. ¡Chao!